Era el 29 de octubre de 2009 y el clima en Surfside Beach, Florida, era ideal. Un sol radiante iluminaba el cielo mientras Thomas Brown, un hombre de 56 años, disfrutaba de una mañana tranquila junto a su esposa, Marta. Aquella tarde tenía un evento muy especial, uno que marcaría su carrera y el respeto ganado durante décadas. La empresa para la que había trabajado durante más de 30 años, construyendo piscinas en todo el estado, planeaba otorgarle un premio por su dedicación y servicio. Thomas, un hombre sencillo y de espíritu nostálgico, solía decir que las piscinas eran como refugios de paz, pequeños oasis que las personas construían para desconectar del mundo. Esa misma calma que encontraba en su trabajo la sentía cuando estaba en el mar. No era raro que, antes de algún acontecimiento importante, él decidiera escaparse unos momentos en su bote, alejarse a mar abierto y dejar que el vasto océano aclarara su mente. Así que, unas horas antes de la ceremonia, mientras Marta se preparaba para el evento, Thomas escribió una breve nota y la dejó en la mesilla del cuarto de hotel. La nota era simple, pero reflejaba mucho de él: vuelvo en un rato, voy a dar un paseo en bote hacia mar adentro. Te amo. Sin imaginar lo que el destino tenía preparado, Thomas caminó hacia el muelle con una tranquilidad que solo alguien con la experiencia y el amor al mar podía tener. Subió a su pequeño bote, encendió el motor y, poco a poco, fue alejándose de la costa, mientras veía cómo las olas quedaban atrás y la orilla se desdibujaba en la distancia. El horizonte parecía extenderse eternamente, y Thomas se dejó llevar por esa paz que solo el mar le brindaba. A medida que el bote se adentraba en el océano, Thomas pensaba en su vida, en su larga trayectoria profesional, en los momentos vividos con su querida Marta, en sus hijos y en los sacrificios que había hecho para llegar hasta allí. Era un hombre que había conocido tanto éxito como dificultades, pero que siempre encontraba el equilibrio en los brazos de su esposa y en el hogar que habían construido juntos. Después de un rato, Thomas notó que el tiempo había pasado volando. Decidió que era momento de regresar, la ceremonia lo esperaba, y no quería preocupar a Marta. Sin embargo, cuando giró la llave del motor para encender el bote, nada sucedió. Probó de nuevo, pero el motor permaneció en silencio. Revisó el tanque de combustible y todo parecía estar en orden, el bote no tenía ninguna avería visible. Extrañado, trató de llamar por radio para pedir ayuda, pero la frecuencia estaba llena de interferencias, como si el aparato no pudiera captar señal alguna. Intentando mantener la calma, Thomas buscó una bengala y la lanzó al cielo. Observó cómo se elevaba, iluminando momentáneamente el entorno, pero solo veía agua a su alrededor. Nadie respondía. El vasto océano que minutos antes le había parecido tan reconfortante, ahora parecía una prisión. Sin otra opción, decidió esperar a que anocheciera, confiando en que, en cuanto no regresara, Marta daría aviso y alguien vendría a buscarlo. La noche llegó, y con ella un silencio absoluto. Las estrellas parecían más cercanas, pero esa belleza no lograba calmar su creciente ansiedad. Con un segundo intento, lanzó otra bengala, aunque sabía que sus posibilidades de ser visto eran escasas en medio de aquella oscuridad inmensa. Exhausto y con la incertidumbre pesando sobre él, Thomas se recostó en el pequeño camarote del bote, tratando de dormir y deseando que el amanecer trajera alguna solución. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Aquella sería la última noche que vería las costas de Florida por mucho, mucho tiempo. A la mañana siguiente, Thomas despertaría en un lugar totalmente desconocido, un lugar que parecía desafiar las leyes del tiempo y la lógica. Su aventura apenas comenzaba, y aunque aún no lo sabía, estaba a punto de enfrentar los 7 años más misteriosos y desafiantes de su vida. La madrugada en el océano es algo enigmático, un tiempo de silencio donde el sonido de las olas se convierte en un murmullo hipnótico. Thomas despertó con la primera luz del amanecer, una tenue claridad que penetraba por la pequeña ventana de su camarote. Se incorporó con la esperanza de que el mar lo hubiera llevado de regreso a la costa o que algún barco estuviera cerca para rescatarlo. Sin embargo, cuando abrió la puerta del camarote, lo único que vio fue una extensión interminable de agua. El bote permanecía a la deriva, suspendido en medio de un vasto e imponente océano que ahora le parecía completamente hostil. Miró alrededor, esperando ver algún barco, un faro,
cualquier señal de ayuda, pero solo había kilómetros y kilómetros de agua en todas direcciones. Intentando calmarse, repasó mentalmente sus opciones. Su única esperanza era que Marta, al ver que no regresaba, hubiera avisado a la policía. Confiaba en que su esposa ya estaría movilizando a la Guardia Costera para iniciar una búsqueda. No tardarán en encontrarme, pensó con convicción, tratando de disipar el creciente nudo de ansiedad que sentía en el pecho. Aún así, no podía quedarse de brazos cruzados. Revisó nuevamente el motor del bote, esperando encontrar alguna falla que pudiera arreglar. Se sentía seguro de que había revisado el motor la noche anterior y todo parecía en perfecto estado, había suficiente combustible y las piezas parecían estar en orden. Entonces, ¿por qué no funcionaba? Con cada intento de encenderlo, el silencio del motor se sentía más pesado, como si el bote estuviera bajo un extraño encantamiento que lo mantenía atrapado en el océano. No teniendo otra opción, volvió a intentar con la radio, aunque ya sabía que la señal estaba interferida. Tomó el micrófono, respiró profundo y habló: «Aquí Thomas Brown. Si alguien puede escucharme, estoy a la deriva en el océano, cerca de las costas de Florida. Necesito ayuda». Esperó. Solo recibió un ruido de estática en respuesta. Probó en otras frecuencias, repitiendo su mensaje una y otra vez, hasta que su voz comenzó a sonar débil, casi resignada. La radio no transmitía más que un sinfín de interferencias. Con cada intento fallido de comunicación, la sensación de aislamiento se iba intensificando. El mar, antes tan familiar y acogedor, se convertía ahora en un vasto y desconocido enemigo. Decidió que no podía quedarse allí pasivamente, esperando. Sacó una bengala de emergencia y la lanzó al cielo, viendo cómo se elevaba y se desvanecía entre las nubes sin encontrar respuesta alguna. Aquella señal de auxilio, que se desvaneció en cuestión de segundos, le hizo sentir una soledad abrumadora. El día pasó lentamente. El sol comenzaba a descender en el horizonte y las sombras se alargaban en el océano. La idea de pasar otra noche en completa soledad, sin una sola señal de ayuda, empezaba a desgastar su confianza. Las luces del ocaso teñían el agua de un color cálido y dorado, pero a Thomas solo le recordaban la angustia de su situación. Al caer la noche, se preparó para lanzar una segunda bengala, confiando en que, en la oscuridad, el resplandor pudiera atraer a alguien, quizás un barco cercano. Lanzó la bengala y esperó con una mezcla de esperanza y miedo, pero, una vez más, no hubo respuesta. Solo el silencio, pesado y opresivo. Agotado y con la incertidumbre erosionando su espíritu, Thomas se recostó nuevamente en el camarote, intentando conciliar el sueño. Pensó en Marta, en cómo estaría ella, en el pánico que sentiría al no verlo regresar. Imaginó su rostro preocupado y sus intentos desesperados de obtener respuestas. Esta imagen le dio fuerzas, le permitió sentir que, en algún lugar, alguien estaba pensando en él y no se rendiría hasta encontrarlo. A la mañana siguiente, el océano parecía en calma. El oleaje había cesado, y el silencio parecía cubrirlo todo como un manto extraño. Al abrir la puerta del camarote, una luz intensa lo deslumbró, como si el sol hubiera descendido mucho más cerca de lo habitual. La claridad lo dejó cegado momentáneamente, obligándolo a parpadear y a cubrirse los ojos con una mano. Al ajustar su vista, se dio cuenta de que el bote ya no estaba a la deriva en medio del océano. Ante él, había una costa. Arena blanca se extendía a pocos metros del bote, y detrás, una densa vegetación emergía como una barrera natural. Thomas parpadeó, incrédulo. ¿Había estado tan cerca de la costa sin saberlo? A medida que sus ojos se adaptaban, comenzó a notar algo peculiar. La arena estaba cubierta de un musgo rojo, un color intenso y desconocido para él. Como alguien que había trabajado toda su vida al aire libre, Thomas conocía bien los tipos de musgos, pero nunca había visto uno de ese color. Este extraño musgo emanaba un olor metálico, casi ferroso, que impregnaba el aire con un aroma que le resultaba perturbador. Al bajar del bote y poner pie en la arena, sintió una extraña mezcla de alivio y ansiedad. Sí, estaba en tierra firme, pero algo en aquella isla le hacía sentir que no estaba a salvo.
Observó a su alrededor y notó algo inquietante: había restos de otros botes encallados en la costa, incluso lo que parecían fragmentos de un fuselaje de avión. El lugar estaba lleno de señales de otros viajeros que, como él, parecían haberse encontrado varados allí. Antes de que pudiera procesar por completo el alcance de lo que estaba viendo, sintió una mirada sobre él. Al girarse, sus ojos se encontraron con los de un mono pequeño que lo observaba fijamente desde la distancia. El animal parecía ser la única criatura viva en toda la isla, y su mirada era tan profunda y penetrante que hizo que Thomas sintiera un escalofrío. Apenas notó que Thomas lo veía, el mono se adentró en la selva densa, como si no quisiera ser descubierto. La extraña presencia de aquel animal solo aumentaba la sensación de misterio que envolvía a la isla. Por primera vez, Thomas sintió que había llegado a un lugar donde el tiempo y el espacio parecían funcionar de manera distinta. Miró de nuevo hacia el horizonte, y en su mente empezó a formarse una pregunta inquietante: ¿dónde estaba realmente? Aquella isla no era un lugar común, algo oscuro y desconocido habitaba en cada rincón, en cada sombra de aquel sitio que parecía haberlo atrapado en una realidad paralela. Thomas permaneció quieto unos instantes, intentando asimilar la realidad de su situación. Aquel lugar no era simplemente una isla, algo en su atmósfera le hacía sentir que había cruzado un umbral a un mundo ajeno, como si se encontrara atrapado en un sueño del que no podría despertar. El musgo rojo, extendido sobre la arena blanca y las rocas de la costa, era solo el primero de muchos misterios que ese lugar albergaba. Decidió adentrarse en la isla, con la esperanza de encontrar algo, alguna señal de vida, aunque fuera un simple rastro de civilización. Cada paso que daba era un recordatorio de la incertidumbre que lo rodeaba. La extraña alfombra de musgo desprendía un olor metálico que impregnaba el aire, un olor que nunca antes había percibido en la naturaleza. A medida que caminaba, ese aroma ferroso se volvía más intenso, llenando sus pulmones con una esencia casi irreal. No había avanzado mucho cuando comenzó a ver los restos de otros naufragios en la costa. Botes antiguos y deteriorados, desgarrados por las olas y el tiempo, y lo que parecía ser un fuselaje de avión corroído por la sal. Era como si ese lugar fuera un cementerio de viajeros perdidos. Thomas sintió un escalofrío al pensar que quizás no era el primero en llegar allí, y tal vez tampoco sería el último. El silencio en la isla era profundo, opresivo, como si todo sonido se disipara en el ambiente sin dejar rastro. El mar estaba en calma, pero esa quietud no le brindaba paz, era como si estuviera bajo una vigilancia invisible. Mientras examinaba los restos de los botes y el fuselaje, una sensación incómoda le recorrió el cuerpo. Sintió que no estaba solo. Al girarse, vio al mismo mono que lo había observado antes. El animal estaba inmóvil, con sus ojos fijos en él, como si quisiera decirle algo sin palabras. Thomas intentó acercarse, buscando alguna señal de compañía en aquella figura viva, pero apenas dio un paso, el mono se internó en la espesura de la selva, como si fuera un fantasma desvaneciéndose en la penumbra. «Es solo un mono», se repitió, intentando calmarse. Pero en el fondo, no podía evitar sentir que aquel animal tenía un papel en el misterio de la isla. Con cautela, Thomas decidió seguir explorando. Caminó alrededor de la costa, sin perder de vista el bote que lo había llevado hasta allí, y continuó hacia el interior. Las plantas en esa zona eran inusuales, la vegetación era densa y exuberante, pero las hojas tenían tonos oscuros, casi marchitos, como si la isla drenara lentamente la vida de sus habitantes. Caminaba despacio, tomando nota de cada detalle, cada paso, sintiéndose más como un explorador en territorio inexplorado. Los restos de los naufragios le ofrecían la única pista de que alguna vez hubo otros humanos allí, otros que habían caído en esa trampa de la naturaleza, en ese rincón olvidado. En uno de los barcos encallados encontró una lata de comida vacía y un fragmento de tela deshilachado, pero ni rastro de las personas que alguna vez los utilizaron. Aquello le provocó una extraña inquietud. ¿Dónde estaban todos? ¿Qué había pasado con ellos? Intentando no dejarse llevar por el miedo, Thomas decidió examinar el entorno para ver qué recursos tenía a su disposición. El sol estaba en lo alto, y aunque su bote contaba con algo de comida y agua, sabía que debía racionar sus provisiones.
Decidió explorar más en busca de frutos y agua dulce, recursos que pudieran darle una oportunidad de sobrevivir hasta que, con suerte, algún rescate llegara. A medida que avanzaba, se encontró con más señales de que la isla no era lo que aparentaba. Los troncos de los árboles tenían extrañas marcas, como arañazos profundos que se adentraban en la corteza y formaban patrones. A veces, estos arañazos se cruzaban, dibujando lo que parecían ser símbolos, figuras que Thomas no podía descifrar, pero que le provocaban una inquietud indescriptible. Recordó entonces los relatos de marineros sobre islas misteriosas y sus historias de náufragos que se perdían en el Triángulo de las Bermudas, nunca para regresar. Hasta ahora, él había considerado esas historias como leyendas y supersticiones. Pero en ese momento, rodeado de un silencio antinatural y de aquella vegetación sombría, ya no estaba tan seguro. Cerca de la costa, encontró una pequeña laguna con agua cristalina. Pensó en probar si era potable, pero algo en el color del agua le hizo desconfiar. Tenía un leve tono rojizo, apenas perceptible, como si estuviera impregnada del mismo musgo que cubría las playas. Decidió no arriesgarse y siguió explorando, manteniéndose cerca del bote para no perder su única conexión con el mundo exterior. Después de un par de horas de caminar y explorar, llegó a una pequeña colina desde donde podía ver gran parte de la isla. La vista era desoladora. La isla parecía interminable, con densos bosques que se perdían en la distancia. En ese momento, la realidad de su situación lo golpeó como un puño. Estaba solo en un lugar desconocido, una tierra que parecía estar atrapada fuera del tiempo. Desde lo alto, divisó el bote, anclado en la costa, y en su mente solo había una palabra que resonaba sin cesar: atrapado. Bajó de la colina, intentando no perder el control. Con cada paso, sentía el musgo rojo bajo sus pies, como una presencia viva que parecía susurrar a medida que avanzaba. En su interior, una batalla comenzaba a librarse. La razón le decía que debía buscar maneras de sobrevivir, que debía mantener la calma y esperar ayuda. Pero una voz le susurraba desde lo más profundo de su ser que ese lugar tenía sus propias reglas y que tal vez jamás sería rescatado. Decidió regresar al bote y revisar sus provisiones, racionando cuidadosamente cada comida. Su mente comenzaba a trabajar en un plan para subsistir en esa isla misteriosa, aunque cada noche, al cerrar los ojos, se sentía invadido por una sensación de que aquel lugar, de alguna manera, lo estaba observando. El tiempo en aquella isla parecía perder su forma. Los días se convertían en una rutina solitaria de exploración y búsqueda, en un intento desesperado por encontrar una salida o, al menos, respuestas. Thomas pronto descubriría que su verdadera batalla no sería solo contra la isla y sus misterios, sino contra la soledad y el miedo que empezaban a corroer su mente. En aquella isla, atrapado en una atmósfera extraña y opresiva, comenzó a comprender que el lugar parecía tener una voluntad propia, y esa voluntad no tenía intención de dejarlo escapar tan fácilmente. Los primeros días en la isla fueron una mezcla de desconcierto y desesperanza para Thomas. A medida que pasaba el tiempo, comenzó a darse cuenta de que la ayuda no llegaría tan pronto, si es que llegaba. Se sentía abandonado en un lugar que parecía retenerlo como un prisionero, sin ninguna lógica o razón aparente. Así que, con la resiliencia que lo caracterizaba, decidió que tenía que adaptarse, encontrar la manera de sobrevivir en esa isla misteriosa mientras aguardaba por un milagro. Al revisar su bote, encontró que tenía un suministro limitado de comida y agua. Era consciente de que, si quería resistir, debía administrar cada ración con extrema precaución. Con cada comida contada y guardada como si fuera un tesoro, se alimentaba apenas lo suficiente para mantener su energía, pero el hambre comenzaba a acechar. Era un recordatorio constante de que su situación solo empeoraría si no lograba encontrar alimentos alternativos. Thomas decidió explorar más profundamente el interior de la isla en busca de recursos naturales. El primer desafío fue el agua. Necesitaba encontrar una fuente potable, ya que la poca que llevaba no duraría para siempre. Observó las hojas de los árboles, los troncos cubiertos de musgo rojo y la tierra oscura de la isla, y tuvo una idea. Creó un sistema de recolección de agua de lluvia usando grandes hojas, improvisando algo similar a un embudo.
Cada noche, al acostarse, rezaba para que las lluvias llenaran su pequeño depósito y, al menos, le dieran la posibilidad de beber un poco más. En cuanto a la comida, su suerte era limitada. Caminaba durante horas buscando frutos, raíces o algo comestible, pero la isla parecía tener una vida escasa y misteriosa. Rara vez encontraba frutos pequeños y extraños, de colores vivos, pero se arriesgó a probarlos. Descubrió que algunos de esos frutos eran seguros y otros le provocaron náuseas o una leve fiebre, pero al no tener otra alternativa, se vio forzado a aprender rápidamente a distinguirlos y confiar en sus instintos. El musgo rojo que cubría toda la isla también le daba una idea. Con su experiencia en construcción, Thomas sabía cómo utilizar materiales naturales para crear fuego. Pronto descubrió que el musgo, al secarse, podía arder con facilidad. Esto le permitió encender fogatas que no solo le brindaban calor durante las noches frías, sino que también ahuyentaban cualquier presencia desconocida que pudiera acechar entre los árboles. Cada chispa, cada llama que lograba encender era una victoria, una señal de que aún mantenía el control de su situación, al menos por un momento. Con el paso del tiempo, Thomas decidió construir un refugio más permanente. Usó madera de los restos de los botes y grandes hojas de palmera para improvisar un techo y paredes que le permitieran protegerse del sol y la lluvia. Cada clavo, cada pieza de madera que reutilizaba de los botes encallados era un pequeño triunfo en su lucha por no sucumbir. Las noches pasaban lentamente mientras intentaba descansar en su refugio improvisado, y el silencio de la isla se volvía casi ensordecedor, solo interrumpido por el sonido de su propia respiración y, en ocasiones, algún movimiento en la selva. El mono seguía apareciendo esporádicamente. Thomas lo veía en la distancia, observándolo con esa misma mirada penetrante y casi humana. Intentó acercarse varias veces, pero el animal siempre se alejaba ágilmente, desapareciendo entre las sombras de la vegetación. La soledad y el hambre empezaron a pesar en su mente, y en ocasiones dudaba de si el mono era real o una alucinación causada por su agotamiento. Aún así, aquella presencia era lo más parecido a compañía que tenía en esa isla. En algún momento llegó a considerarlo como una especie de guardián de aquel territorio, un ser misterioso que quizás era el único habitante de aquel lugar olvidado. A medida que los días se convertían en semanas, Thomas notó que su cuerpo empezaba a cambiar. Había adelgazado visiblemente, sus ropas se habían desgastado, y sus manos estaban endurecidas por el trabajo constante. La falta de proteínas y una dieta inadecuada le hacían sentirse débil, y sus músculos perdían fuerza. La energía que antes le sobraba ahora escaseaba, y se vio obligado a reducir aún más sus movimientos y a racionar sus esfuerzos. Con el tiempo, empezó a experimentar una fatiga profunda y casi permanente, que se unía al temor de que su cordura estuviera comenzando a deteriorarse. Frustrado por la escasez de comida, Thomas decidió que debía intentar pescar. Sin embargo, cada vez que se acercaba a la costa y lanzaba sus rudimentarias trampas, notaba que el agua estaba vacía. Ni siquiera pequeños peces rondaban las orillas de la isla, lo cual le parecía completamente anormal. ¿Cómo podía ser posible que en una isla rodeada de agua no hubiera signos de vida marina? Aquella pregunta se sumaba a la lista de misterios que hacían que su desesperanza creciera un poco más cada día. Finalmente, llegó el momento en que su situación se volvió insostenible. Debía encontrar algo más para comer, o de lo contrario, no resistiría mucho tiempo más. Mirando nuevamente al mono, que lo observaba desde lo alto de una palmera, consideró algo que nunca pensó que haría: cazarlo. Aunque era una idea desagradable, la desesperación por sobrevivir fue más fuerte que cualquier reticencia moral. Fabricó varias trampas rudimentarias, esperando atrapar al único animal que parecía habitar la isla. Sin embargo, el mono resultó ser extremadamente astuto. Evitaba cada una de las trampas con facilidad, como si fuera consciente de las intenciones de Thomas. Y, aun cuando el mono parecía desaparecer, Thomas lo encontraba de vez en cuando en lugares imposibles, como si le estuviera recordando que no podría atraparlo. Pasaron semanas en esa tensión constante, hasta que Thomas empezó a cuestionarse si el mono realmente existía o era una simple proyección de su mente. Una imagen creada por su mente debilitada que necesitaba aferrarse a alguna clase de compañía.
A veces pensaba que lo veía entre las palmeras, y al parpadear, la figura se desvanecía, como un espejismo en el desierto. Finalmente, después de lo que le parecieron interminables días y noches, Thomas cumplió 1 año en la isla. Su cuerpo estaba demacrado, sus esperanzas disminuidas, y el fuego en sus ojos se había apagado. Aquel primer aniversario de su llegada fue el punto de quiebre. Decidió que si iba a morir, no sería quedándose de brazos cruzados en esa isla misteriosa. Con las pocas fuerzas que le quedaban, comenzó a preparar su bote para una última y desesperada tentativa de escape. Usando restos de tela y cuerdas, fabricó unas velas improvisadas que ató al bote. Con una mezcla de resignación y esperanza, Thomas subió al bote, decidido a dejar la isla, aún sabiendo que podría no sobrevivir al viaje. Remó con sus últimas energías, sintiendo como cada movimiento agotaba las reservas de su cuerpo. Al caer la noche, completamente exhausto, se acurrucó en el camarote, esperando que la corriente lo llevara a algún lugar, a cualquier lugar, lejos de aquella isla. Fue en ese momento de desesperación, cuando el agotamiento lo vencía, que escuchó un sonido que lo hizo estremecer, unos golpes en la puerta de su camarote, seguidos de gritos. Atónito, dudó de si lo que escuchaba era real o una alucinación provocada por el hambre y el cansancio. Pero los golpes continuaban, firmes y urgentes, rompiendo el silencio de la noche como un salvavidas que lo devolvía a la realidad. Con el corazón latiendo con fuerza, Thomas se arrastró hasta la puerta y, con manos temblorosas, giró la manija. Cuando finalmente abrió, encontró la respuesta a todas sus plegarias, y al mismo tiempo, el fin de una lucha que lo había cambiado para siempre. En medio de la oscuridad, Thomas escuchó aquellos golpes en la puerta del camarote como un eco distante, dudando de su realidad. Tras meses de soledad, hambre y alucinaciones, aquella puerta resonaba como un símbolo de esperanza o de locura. Los golpes eran firmes y persistentes, acompañados de lo que parecían ser voces humanas, gritos de ayuda que apenas lograba comprender. Casi sin aliento y con el corazón latiendo descontrolado, extendió la mano temblorosa hacia la manija de la puerta y la giró, esperando enfrentarse a lo desconocido. Al abrir, una potente luz cegadora lo envolvió. Con la vista nublada por meses de penumbra y la sorpresa del momento, apenas pudo distinguir las figuras de 2 hombres que lo miraban con incredulidad. Eran guardacostas, uniformados y con semblantes asombrados al ver a aquel hombre que parecía salido de un mundo paralelo. Thomas, con la piel curtida y demacrada, el cabello largo y enmarañado, y una delgadez que bordeaba la desnutrición, se sintió como un extraño en su propio cuerpo. La emoción y el alivio de ver finalmente rostros humanos se mezclaron con el dolor y el miedo acumulados. Uno de los guardacostas, con un tono de voz amable pero urgente, le extendió la mano para ayudarlo a incorporarse. ¿Es usted Thomas Brown?, preguntó, y aunque Thomas asintió con la cabeza, su voz estaba tan desgastada que apenas pudo responder. El agotamiento de los días y noches a la deriva, el esfuerzo de abandonar la isla, todo se acumulaba en ese instante, como si su cuerpo hubiera estado esperando la certeza de que finalmente estaba a salvo para ceder ante el cansancio. Los guardacostas, viendo su condición, rápidamente le proporcionaron agua y una manta, y lo ayudaron a abordar su bote. Durante el trayecto de regreso a la costa, Thomas apenas podía mantenerse consciente, pero se obligó a mantenerse despierto mientras los recuerdos de la isla pasaban ante sus ojos como un filme aterrador. Aún no podía creer que estuviera saliendo de aquel lugar, su mente seguía luchando por asimilar que, después de tanto tiempo atrapado, la pesadilla había terminado. A su llegada al puerto, lo esperaban paramédicos que, al verlo, lo examinaron detenidamente. Fue trasladado de inmediato al Centro Médico de Florida, donde le realizaron un examen exhaustivo. Estaba desnutrido, deshidratado y su piel mostraba signos de exposición prolongada al sol y a la intemperie. Pero a pesar de su aspecto deteriorado, su espíritu había sobrevivido. Thomas, después de todos los desafíos y misterios de la isla, finalmente estaba de regreso en el mundo que pensó que nunca volvería a ver. Mientras era atendido en el hospital, un llamado urgente llegó a su esposa, Marta. Durante los últimos 7 años, ella había intentado reconstruir su vida con el peso de la pérdida y la ausencia de respuestas. El día de su desaparición,
Aquella ceremonia que debió haber sido un momento de celebración, se convirtió en el inicio de una búsqueda desesperada. Aunque la Guardia Costera y la policía hicieron lo posible por encontrarlo, el caso fue cerrado meses después, y Thomas fue dado por muerto. Cuando Marta recibió la llamada en la que le pedían que acudiera al hospital, no entendió de inmediato la magnitud de la noticia. Pensó que quizá habían encontrado el bote o alguna pista sobre lo que ocurrió aquel día fatídico. Sin embargo, cuando llegó al hospital y vio a Thomas, vivo aunque deteriorado, apenas pudo contener las lágrimas. El reencuentro fue un momento indescriptible. Ella lo miraba, tratando de reconocer en aquel hombre desdentado, con los ojos hundidos y la piel curtida, al esposo que había perdido años atrás. Pero para Thomas, ver a su esposa fue como regresar finalmente a la vida, como despertar de una pesadilla interminable. Los días posteriores fueron de recuperación. Thomas necesitaba tiempo para adaptarse nuevamente a la rutina y al mundo que había dejado atrás. Los médicos se asombraron de su resistencia y capacidad de recuperación, aunque sabían que las secuelas psicológicas tardarían en sanar. Durante su recuperación, contó a los médicos y a su esposa lo que había experimentado en la isla, el musgo rojo, el misterioso mono, los restos de otros barcos y aviones, y la soledad que había soportado todo ese tiempo. Pero, a pesar de sus descripciones detalladas, las autoridades no lograban comprender cómo había sobrevivido tantos años en una isla desierta sin ser encontrado. Sin embargo, el aspecto más extraño de toda su historia era su percepción del tiempo. Thomas aseguraba que solo había pasado un año en la isla, contando meticulosamente los días y noches con ayuda de marcas que realizaba en su refugio. La noticia de que en realidad habían pasado 7 años lo dejó perplejo, cuestionando si en aquella isla el tiempo fluía de una manera diferente, si aquel lugar no solo estaba aislado del mundo físico, sino también del tiempo mismo. Las autoridades quedaron desconcertadas ante las lagunas y misterios que rodeaban su experiencia. La historia de Thomas se volvió un enigma sin resolver. ¿Por qué había quedado incomunicado de manera tan abrupta? ¿Qué era aquel musgo rojo que nunca había visto en otro lugar? ¿Por qué no había animales, salvo el extraño mono que parecía más una aparición que un ser real? Aunque muchas preguntas quedaron en el aire, una cosa era segura: aquella isla, ubicada en el Triángulo de las Bermudas, seguía siendo un misterio insondable. Aunque Thomas Brown logró regresar al mundo que una vez conoció, la isla en la que estuvo atrapado por 7 años dejó una marca profunda en él y en todos los que escucharon su historia. La experiencia que compartió con su esposa, médicos y autoridades estaba llena de elementos inquietantes y difíciles de explicar. Su relato dejó muchas preguntas sin respuesta y se convirtió en un misterio en sí mismo, alimentando teorías y especulaciones sobre la naturaleza de aquel lugar y lo que realmente ocurrió durante su estancia. Uno de los aspectos más intrigantes fue el comportamiento anómalo del tiempo. Thomas estaba convencido de que había pasado solo un año en la isla, pues había marcado cada día con absoluta precisión. Sin embargo, en el mundo real habían pasado 7 largos años. ¿Cómo era posible esa discrepancia? Algunas personas plantearon que el tiempo en aquella isla fluía de manera diferente, como si fuera un lugar donde las leyes de la física se alteraban. Algunos sugirieron que, tal vez, Thomas había estado atrapado en un tipo de portal temporal, un fenómeno que lo mantenía en una especie de limbo donde el tiempo se dilataba o se comprimía sin lógica aparente. Otro enigma era la falla inexplicable de los equipos en su bote. Antes de adentrarse al mar, Thomas había revisado todo el equipo y estaba en perfecto estado. Tenía combustible y provisiones, y, sin embargo, el motor dejó de funcionar repentinamente. La radio también había fallado sin explicación alguna, y no había señales de daños físicos. Este detalle hizo que muchos se preguntaran si algo en la isla, o cerca de ella, interfería con los dispositivos de comunicación y navegación. Una anomalía electromagnética como las que algunos relatos mencionan en el Triángulo de las Bermudas. El musgo rojo que cubría la isla también desconcertaba a Thomas y a todos los que escucharon su historia. A pesar de su experiencia en la construcción y su conocimiento de musgos y plantas, jamás había visto uno que tuviera un color tan vibrante y un olor ferroso tan penetrante.
Los científicos que estudiaron la descripción de este musgo teorizaban que podría tratarse de una especie única, una planta desconocida que evolucionó en el aislamiento de la isla. Otros incluso sugerían que aquel musgo podría tener propiedades desconocidas, capaces de alterar la percepción o los sentidos, contribuyendo a las alucinaciones y la confusión que Thomas experimentó. Pero tal vez lo más inquietante para Thomas fue la constante presencia del mono. Aquel animal, que parecía ser el único ser vivo en toda la isla, lo observaba con una mirada que Thomas jamás olvidaría. En sus relatos, hablaba de cómo el mono parecía estar siempre un paso por delante, evitaba sus trampas y lo vigilaba desde las sombras. Aunque el mono desaparecía y reaparecía misteriosamente, Thomas comenzó a dudar de su propia percepción. Se preguntaba si el mono era real o una simple creación de su mente, un reflejo de su desesperación y soledad. Al final, Thomas nunca llegó a una conclusión sobre la verdadera naturaleza del mono, pero el recuerdo de sus ojos lo perseguía, como una advertencia silenciosa de los secretos que la isla escondía. Además, estaba la cuestión de los restos de otros náufragos. ¿Por qué había tantos botes y fragmentos de aviones encallados en las costas? La idea de que otras personas habían llegado a la isla antes que él, solo para desaparecer, añadía un matiz aún más siniestro a su experiencia. Si otros habían naufragado allí, ¿por qué no había encontrado más rastros de ellos? Thomas no podía dejar de pensar que, tal vez, la isla tenía su propia forma de retener a quienes llegaban, de absorberlos en su misterio. ¿Era posible que esas personas hubieran experimentado lo mismo que él, atrapados en un bucle de tiempo y espacio, sin posibilidad de escapar? A pesar de las numerosas teorías que surgieron después de su rescate, ninguna explicación satisfacía a Thomas. A veces se despertaba en mitad de la noche, con la sensación de que aún estaba en aquella isla, que el musgo rojo seguía impregnando el aire con su olor metálico, y que el mono lo observaba desde la oscuridad. La experiencia lo dejó marcado profundamente, y aunque logró regresar a su vida y a su familia, siempre sentía que una parte de él había quedado atrapada en aquel lugar. Finalmente, su historia se convirtió en una leyenda local, un relato de misterio sobre una isla perdida en el Triángulo de las Bermudas. Muchos se preguntaban si su relato era real o simplemente producto de una mente desgastada por la soledad y el hambre, pero para Thomas, cada detalle de su vivencia era una verdad inquebrantable. Las autoridades cerraron el caso como una desaparición y un rescate extraordinario, pero aquellos que escucharon su relato sabían que había algo más, algo inexplicable en el fondo de la historia. Con el paso del tiempo, Thomas aprendió a convivir con sus recuerdos y con los misterios sin resolver. A veces compartía su historia con sus nietos, que lo escuchaban con fascinación y miedo, y les decía, la isla existe. Y no estamos solos en este mundo. Hay lugares donde el tiempo y el espacio no funcionan como creemos. Lugares que te atrapan y te devuelven cambiado, si es que te devuelven. Así, Thomas Brown dejó una advertencia implícita a todos los que, algún día, pudieran encontrarse en esa isla misteriosa. Porque aunque había regresado, sabía que no todos serían tan afortunados.